Guillermo Jeremía, nuestro compañero, habla de cómo está respondiendo el sistema de salud de nuestro país. Gracias, compañeros. Muy buenos días. El saludo al país federal. El día de ayer marcó el récord de víctimas en una sola jornada de muertes por el coronavirus. 19 personas fallecidas, la mayoría en Capital Federal y en el Gran Buenos Aires. Esa estadística, que obviamente preocupa, tiene por supuesto una definición que, según nos toque de cerca o de lejos, la muerte pareciera no pesar estadísticamente lo importante que debe considerarse. ¿Por qué lo decimos? Bueno, porque para quien se le muere un ser querido, una muerte vale. Y para los que estamos tan lejos de los Estados Unidos, que llega a 100.000, tal vez no se tenga en consideración en una planilla de Excel. Por eso, lo importante en una situación como la que atravesamos no es mirar solamente el número de las muertes diarias o las acumuladas. Argentina está llegando a las 500 víctimas, sino que hay que detenerse en lo más trascendente. ¿Cómo hacer para que esa cantidad de muertes no siga multiplicándose de manera exponencial? Una es a través de el aislamiento, la cuarentena y los cuidados a través de los protocolos. Y otra manera es tener un sistema no saturado para que pueda asistirse a la mayoría de los contagiados sin que caigan en el riesgo de perder la vida. Por eso es importante el número de las camas de terapia intensiva ocupadas. Hasta ahora son poco más de 200, siendo que esto le permite, obviamente no son los únicos que están en terapia intensiva, pero esto le permite al sistema ir atendiendo este aumento exponencial que ha habido de la curva sin que se desborde. La atención en los principales centros mundiales se fue agravando a partir del desborde. Le pasó a Inglaterra, le pasó a Italia, le pasó a España y también le pasó a los Estados Unidos y le está pasando a Brasil. No dar abasto con el sistema, entonces se muere gente no porque la terapia no se aplica, sino porque no hay lugar donde atenderlos. ¿Y qué pasa con la terapia? Vamos a ver el cuadro respectivo en la República Argentina. Algunos datos muy interesantes que ha compilado el economista Barrio Nuevo. Algunos datos que hablan que sobre la terapia intensiva, en el desarrollo de la pandemia en la Argentina solo derivan de los contagiados el 5%, es decir, el 5% de los contagiados va a terapia intensiva y llega a utilizarse en esa capacidad. De ese 5%, el 2,5% necesita asistencia respiratoria. Los contagiados que más utilizan son los adultos mayores de 60 a 80 años y los menores de 40, solo un 0,9% terapia y un 0,3% asistencia respiratoria. Verán ustedes el cuadro respectivo. ¿Quiénes son los que utilizan de 0 a menor de 40, 0,9 terapia intensiva, 0,3 asistencia respiratoria? De 41 a 60 años, 5,4 terapia intensiva, 2,8 asistencia respiratoria. De los casos ya registrados, obviamente. De 61 a 80 años, el 16,8%, casi el 20% necesita ir a terapia intensiva y casi el 10% necesita asistencia respiratoria. Mientras que mayores de 80 años, el 13,4% necesita terapia intensiva y el 6% asistencia respiratoria. En promedio, el 4,9% de los infectados con datos al 19 del 5 necesitaron estar internados en terapia intensiva y solo el 2,5% necesitó la asistencia respiratoria. Esto es un dato muy importante, más allá de las estadísticas de cantidad de contagiados y de muertos que seguimos todos los días, porque es la capacidad de aguante del sistema, que es muy importante a la hora de que no se provoquen muertes por falta de atención, que eso es lo que le ha pasado a muchos países, que tuvieron que optar por darle el respirador a personas más jóvenes y sacárselos
a los adultos mayores, provocándole la muerte. El otro dato, y con esto cerramos, está relacionado con la tan discutida cuarentena y la polémica que hay en torno de el aislamiento, la angustia del aislamiento. Se habla, se dice, se critica que esta es la cuarentena más larga del mundo. Se lo utiliza como una frase hecha sin ir a las estadísticas, que vamos a ver en el semáforo de movilidad que ha establecido Google, que es el único en su especie funcionando en la República Argentina, comparando. ¿Qué pasaba? Vamos a ver los 3 mapas de la Argentina. ¿Qué pasaba en el inicio de la cuarentena, a fines de abril y en la actualidad, a fines de mayo, con la movilidad de los argentinos? Miren, en el comienzo de la cuarentena, el 58,6% de los argentinos no podían moverse. El 60% estaba inmovilizado. El 58,9% en la provincia de Buenos Aires, el 65,1% en Cava, en la ciudad de Buenos Aires, el 63,1% en la provincia de Córdoba, por citar 3 distritos. ¿Qué pasó a fines de abril? Del 58,6% el semáforo de la movilidad bajó al 46,4%, es decir, ¿qué porcentaje de los argentinos no puede movilizarse? El 46,4%, con distintos promedios. Verán ustedes que el país pasó de un rojo intenso a la predominancia del amarillo. En la provincia de Buenos Aires bajó del 58,9% al 47,2%, en la ciudad de Buenos Aires del 65 al 56,3% y en la provincia de Córdoba del 61 al 51,4% la movilidad. Por último, en el tercer estadio medido, vemos que el 39,3% del país está inmovilizado, es decir, que el porcentaje bajó del 58 al 39, de 6 a 4. 6 de cada 10 no se podía mover en el comienzo de la cuarentena, recuerden ustedes que están los exceptuados, mientras que ahora son 4 de cada 10. Falta mucho, por supuesto. Hay provincias que nunca tuvieron casos de coronavirus y se están cuidando y tienen gente que, los mayores de 60, por ejemplo, no pueden movilizarse. Pero es real también que a lo largo de los días se ha ido flexibilizando por decisiones al pasar de una etapa a la otra y también porque la gente ha ido tomando confianza con las medidas preventivas del caso. No alcanza, porque la economía necesita ponerse plenamente en funcionamiento para que vuelva a generar crecimiento, pero es un estadio o una flexibilización progresiva, cuidándonos la salud de todos los argentinos. Así son las cosas. Hasta mañana.